Hola amigos, en este video vamos a analizar un dashboard de cuentas por cobrar. Este dashboard es un enfoque de la siguiente manera. Hay entidades financieras que hicieron préstamos de su dinero, de su cartera, a unos usuarios o a unas personas. Y esos usuarios o por algún motivo fueron tercerizados en los cobros. Entonces vamos a tener las entidades financieras a las cuales nosotros le debemos hacer unos cobros a sus clientes para recuperar esa cartera, y entonces vamos a tener unos indicadores de los medios por los que los estamos contactando, los motivos del crédito, es decir, para qué se sacaron los créditos. Vamos a ver cuánta cartera se ha recuperado por cada uno de los clientes, también por cada una de las entidades financieras. Vamos a ver también el cumplimiento de lo pagado versus lo pactado, y también si esos pagos son oportunos o no son oportunos de acuerdo a lo que hablamos con los clientes. Entonces, por acá, por ejemplo, nosotros tenemos un indicador que nos muestra cuál es la tasa de contacto, y tenemos diferentes medios: WhatsApp, presencial, página web, llamada de voz, documentos, correos. Entonces, ¿cuál es el total de contactos que hemos hecho? 2.693. Y de esos 2.693, el 51% ha pagado en el tiempo que se estipuló para hacer esos pagos. Entonces, han pagado completos. Si se dijo que 1.000.000 de pesos, han pagado 1.000.000. Si se ha dicho que 600 pesos, se han pagado 600 pesos. Bien. Por otro lado, nosotros aquí tenemos un indicador que nos va a mostrar el porcentaje con los medios de pago que se realizan. Es decir, vamos a ver a nuestros clientes y para cada entidad financiera qué medio de pago es que más usa el cliente. Eso para tenerlo en cuenta cuando se hagan las llamadas o se genere algún tipo de estrategia para recaudar esos dineros. Por acá nosotros vamos a tener una tabla con los clientes y voy a darle control 1 para acercarlo. Vamos a tener el cliente, lo recepcionado, el crédito, por ejemplo, en este caso 72,2 millones se ha recepcionado y se prestaron 68 millones. Quiere decir que ya se recuperó la cartera al 100% y que un interés de 8,9 millones de pesos. Bien, por acá nosotros tenemos los indicadores del motivo por el que se hizo el crédito. Entonces se hizo para vivienda, para emprendimiento, para educación o para otro tipo de préstamo. Y vamos a ver cuál es la mayor inversión. En este caso, la mayor inversión fue para educación con 1.631 millones. Eso es lo que significa. Entonces, por acá nosotros tenemos que en total se prestaron 247.000 millones de pesos, y el porcentaje de gestión actualmente es del 42%. Tenemos 58 cuentas abiertas y 42 cuentas cerradas del total de cuentas que debemos recuperar cartera. Por acá nosotros tenemos un indicador de cada una de las estrategias a los que se han apegado los clientes. Una estrategia del descuento del 1%, del 3%, del 5%, y no aplica estrategia. Entonces podemos ver eso. Por acá tenemos un indicador que nos muestra mensualmente los clientes cómo se han comportado respecto a los plazos de pago. Si se dijo que se pagaba el 15 de enero, por ejemplo, ¿cuál fue la variación positiva o negativa? ¿Pagaron antes del 15 o pagaron después del 15? Entonces, por ejemplo, en mayo, en promedio, se demoraron un día menos en pagar los clientes, y donde se demoraron más fue en octubre, ¿sí? Es como, realmente es lo mismo, ¿no? Pero ahí vamos a ver esa distribución. Ya cuando lo analicemos por cliente puntualmente, vamos a ver la diferencia. Por acá, nosotros vamos a ver la diferencia entre el pago moroso y el pago normal, es decir, cuántas personas pagan de forma morosa en el transcurso de los periodos, y cuántas personas o cuánto es el valor pagado puntualmente, ¿sí? En el periodo normal. Y por acá es donde tenemos el indicador que nos dice el ingreso versus lo pactado, si cumple o no cumple con lo pactado, ¿sí? Si dijimos 30 millones y solo se pagaron 10 millones, pues no cumple, hay una diferencia grande. Como podemos ver, está bastante parejo, entonces quiere decir que en general el cumplimiento de los pactos que se hacen de pago se están cumpliendo. Listo. Por acá tenemos un indicador que nos muestra en general cuánto ha ingresado a la cartera por periodo, sumando todos los ingresos de todos los clientes. Y por acá tenemos ya una distribución detallada por banco. Acá tenemos cuánto ha prestado cada banco o cada entidad financiera, y acá tenemos cuánto se ha recolectado de esa cartera, cuánto se ha recuperado. Si nosotros señalamos cualquier parte de la gráfica,
nos dice abril 171 millones, por ejemplo. Entonces ahí nos va diciendo mes a mes para cada periodo cuánto se ha recolectado o cuánto se recolectó en ese periodo. Y por último tenemos un indicador que nos dice que el 96% se ha recolectado o se ha logrado recuperar del total de la cartera que nos pidieron recuperar. Acá hay una diferencia entre este porcentaje de 42% y este 96%, porque este 96% está teniendo en cuenta y sumando el dinero de intereses. Entonces, realmente lo que se ha recolectado sin sumar los intereses es el 42%, pero sumando los intereses, el monto total recuperado es del 96%. Entonces, podríamos pensar que tenemos más o menos un 15% de intereses. Pero es un indicador que se puede sacar detallado. Y entonces, si yo le doy, por ejemplo, banca central, quiero hacer entonces el análisis para la banca central. Acá tenemos entonces las entidades financieras. Esto lo voy a poner, voy a decirle que va a ser la Banca del Oriente. Y miren las gráficas entonces, se nos detallan para la Banca Oriente. A veces esto tarda un poco porque lo acabé de descargar, pero ya lo toco. Listo. Entonces acá me está diciendo cuáles son los medios de pago, los canales por los que estamos contactando a estas personas. ¿Quiénes son? En morado nos aparecen las personas que ya hemos logrado cerrar esas cuentas. Por acá nos dicen que la banca central lo que más invirtió fue en educación. Y por acá, miren que acá en moroso normal, sí vemos que la parte normal subió en 103 millones en abril. Entonces en abril fue donde más pagaron normal para los clientes de la banca central. Si busco Credivan, por ejemplo, entonces vamos a analizar esta gráfica que dice así, relación acá de ingreso versus pactado. Entonces, donde se pagó menos de lo pactado fue sobre todo en marzo para los clientes de Credivan. ¿Listo? Y lo que más invirtieron ellos fue en emprendimiento y en vivienda. Y por acá, nosotros tenemos que lo que más pagan los clientes es en efectivo y el mayor canal o el canal más recomendado para estos clientes dice que es entre WhatsApp y la llamada de voz, es lo que más funciona. ¿Listo? Entonces, así podemos ver. Por acá vemos que el comportamiento de los tipos de pago de acuerdo a la estrategia comercial, la que más puntea después de la que no aplica es la del 1%. Entonces, hemos logrado con el 1% recuperar cartera. Y por acá vemos que estos clientes sobre todo pagan normalmente más alto o su periodo de pago es normal. Acá fue donde se subieron en marzo, que fueron más morosos. Y por acá vemos que el comportamiento es correcto con respecto a lo ingresado versus lo pactado. ¿Sí? Aunque casi siempre va por debajo de lo pactado, es decir, se está pagando más de lo que se pactó, entonces es bueno en general. Listo, y por acá vemos los ingresos también generales para esa entidad. Entonces, listo, ya analizamos por entidad. Ahora podemos analizar, por ejemplo, por el tipo de préstamo, por ejemplo, el préstamo para educación. Entonces, vamos a ver cuál fue el comportamiento. Vemos que en julio es cuando es uno de los puntos o de los periodos donde más se ha ingresado dinero. Hemos ingresado 1.600, hemos prestado 1.631 millones y hemos recuperado 1.609 millones. Pero recuerden que este ingreso es con el interés. Entonces, si hay cuentas que pagaron ya el interés, lo estamos contando acá. Entonces, realmente tendríamos que ajustar ese indicador. Y por acá podemos ver que para educación, entonces, el comportamiento, los morosos, el normal fue sobre todo, se pagó bien en mayo y donde se pagaron tanto morosos como normales casi igual fue en julio. Tuvieron bastante similitud. Y por acá podemos ver que lo que más se paga es en efectivo y para la educación lo que más sirve es el correo electrónico, según este análisis de contactos. Vamos a hacer un último análisis, vamos a hacer el análisis por cliente. Entonces, vamos a ver cómo se comportan las gráficas por un cliente. Por ejemplo, yo le digo que voy a analizar a Hugo Jiménez. Entonces, Hugo Jiménez tuvo este comportamiento. A él lo que más le sirve es la llamada de voz y las páginas web y los documentos, es decir, casi WhatsApp y presencial, él no asiste a eso. Lo que más paga, según esto, es en efectivo. Y nosotros por acá tenemos también el comportamiento en los periodos. Vemos que
12 días se demoró pero aquí se adelantó en diciembre 12 días, entonces en general siempre va positivo, es decir, se paga más adelantado de lo que se atrasa. Por ejemplo, en julio se atrasó, veamos, menos 4 días, 4 días después pagó. Acá tenemos pagos morosos en mayo, junio, julio, septiembre, octubre, y normales tenemos en enero, en febrero y en abril y en diciembre. Podemos tener pagos tanto morosos como normales porque podemos hacer varios pactos de pago en un mismo periodo. Y por acá vemos que lo pactado está casi siempre por encima del ingreso. Entonces, en general, el cliente suele pagar un poquito menos de lo que pacta. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos como un de análisis ya por cliente. Bien. Entonces, este dashboard nos da esta información, nos permite analizar esta data para llevar un seguimiento más efectivo a nuestros clientes. Para un seguimiento puede ser también de tipo SAT, tipo análisis de clientes, análisis de cuentas. Y entonces vamos a desarrollarlo, como siempre, en 3 pasos. Primero hacemos las tablas dinámicas, luego hacemos las gráficas y por último hacemos el diseño de los colores para que todo quede súper bien. Si el video va muy lento o va muy deprisa, ustedes le pueden quitar el volumen porque a veces también se oye mucho ruido. Le pueden poner más lento, lo pueden poner más rápido, pueden solamente descargar la plantilla. Lo importante es que esto les agregue valor, les permita aprender, lo puedan poner en práctica y lo puedan diseñar para que les funcione en su vida y en su proceso de trabajo. Decirles que también me encargo, yo desarrollo dashboard, pero los dashboards que yo relaciono sobre todo en la vida real son más cómo ingresar los datos. Por ejemplo, hacemos el dashboard y aparte yo creo una hoja donde pueden ingresar la información. Entonces, a veces necesitamos esto, no solamente el dashboard, sino también poder crear la información. Entonces, en este video los dejo para que vean cómo se desarrolla. Espero les guste mucho. Dejen sus comentarios, dejen sus me gusta y espero que apoyen este canal para seguir creciendo. A quienes ya lo han hecho, pues muchas gracias por el apoyo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con este desarrollo. Entonces vamos a ir a Data, Insertar, Tabla dinámica. Y si tenemos una hoja, pues le indicamos hoja de cálculo existente y si no, le damos solamente aceptar. Ahora vamos a hacer las tablas dinámicas que están a la derecha. Son imágenes del dashboard que les presenté y vamos a construir cada una de estas tablas paso a paso. Vamos a agregar el medio de pago a filas. Vamos a agregar a tipo de movimiento en columnas. Y vamos a agregar el movimiento valor a valores. Le vamos a quitar totales y subtotales y lo que queremos es ahora convertir a millones estos valores. Para eso voy a señalar todos los datos y copio este formato. Señalo todos los datos, le doy formato de celdas personalizada y control V aceptar. Ahora tenemos los valores en millones, tanto entradas como salidas. Lo que podemos a continuación hacer es darle un título a esta tabla para que nos podamos guiar mejor en el momento que tengamos varias tablas dinámicas. Ahora vamos a replicar la tabla dinámica que tenemos para ingresos por periodos. Entonces vamos a mover estos campos. El tipo de movimiento lo pongo en filtro. La fecha del seguimiento la voy a poner en filas. Y fecha de movimiento solo voy a dejar la que dice mes. En suma de movimiento valor, donde están los valores, vamos a cambiar el título de ese campo a movimientos. Y lo que podemos hacer es agregar un filtro que solo nos muestren los ingresos. Y ahora vamos a sacar los valores de la tabla dinámica. Sacamos los meses y para sacar valores de la tabla dinámica siempre debemos decirle dónde está ubicado el valor. En este caso está en la B16 y le damos doble clic para bajar.
hacemos autosuma y ya tenemos un total. Ahora también podemos agregar un título. Primero voy a copiar esta tabla dinámica y ahora le voy a agregar un título acá que diga que estos son los ingresos por periodo. Y aquí voy a hacer la tabla dinámica de los tipos de pago. ¿Cómo están pagando los clientes? ¿Cuáles son los medios de pago que más usan en porcentaje y en valores? Entonces, medio de pago va a ir en columnas. Los movimientos van a ir en valores. Ahora, saco los valores de la tabla dinámica. En este caso es la B36, ¿sí? Y voy a hacer un porcentaje. Voy a dividir cada medio de pago en la suma de totales medios de pago para tener el porcentaje correspondiente. Listo. Ahora, en este caso, vamos a hacer otra tabla dinámica. Vamos a hacer la tabla dinámica de correo documento. Los tipos por los medios que se han contactado los clientes. Bien. En este caso, el cliente se ha contactado por correo, por documento, entonces nosotros vamos a ver cuáles son los medios, los tipos de contacto más efectivos. Para eso, voy a quitar el medio de pago y voy a buscar el campo medio de contacto. Aquí ya podemos ver que tenemos los diferentes medios de contacto y tenemos movimientos, valores, pero no queremos valores, sino queremos contar los medios de contacto que hemos tenido mayor frecuencia. Entonces le doy personalizada, clic derecho, formato de número y le digo número con 0 decimales, aceptar. Y aquí tenemos la cifra de cuántas veces nos hemos contactado con cada uno de estos, por cada uno de estos medios con los clientes. Sacamos los medios de la tabla dinámica y con referencia a la celda, en este caso en la B46, y le damos la B46 y le damos doble clic para que baje la información. Ahora lo que vamos a hacer es un total de contacto con los clientes y vamos a dividir cada uno en el total de contactos, siempre dejando fijada la celda, en este caso del total. En la tabla anterior deben dejar inmovible el campo de suma. Le damos porcentaje, 2 decimales y ya hemos terminado esta tabla dinámica. Ahora vamos a continuar haciendo la tabla dinámica de el pago correspondiente por periodo. Vamos a ver, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a bajar a la fecha del seguimiento, los meses y voy a buscar el estado del cliente, es decir, cuántos pagos se hicieron en moroso y cuántos pagos se hicieron normales. Acá tenemos los valores correspondientes por suma de movimiento y ahora nos queda por agregarle un título. Vamos a duplicar la tabla dinámica y ahora voy a hacer la que me muestra por cada uno de los bancos o de las entidades a quienes le estamos recaudando el dinero, cómo están sus ingresos y egresos por, por banca central o por entidad financiera. Entonces,
tenemos la entidad financiera en filas, en columnas tenemos el tipo de movimiento, dejamos tanto ingresos como salidas y en valores tenemos movimiento valor. Ahora lo que vamos a hacer es sacar cada uno de los datos de la tabla dinámica. Le hacemos referencia a donde está ubicado el título de cada una de las filas y los pegamos. Ahora usamos la función si.error, buscar b y buscamos cada una de las entidades financieras en la tabla dinámica. Con F4 fijamos y quiero la columna 2,0,0. Eso me trae el ingreso y si no encuentra el banco que está buscando le pone 0. Hace lo mismo, pero en este caso es la columna 3, que es la columna de salidas. Le damos doble clic y acá voy a poner un ABS, que es un valor absoluto. Quiero que los valores de salida sean absolutos, es decir, no tenga en cuenta el signo, siempre sea positivo. Y aquí lo que puedo hacer es darle formato de millones, como ya tienen las tablas anteriores. Ahora voy a buscar la forma en que yo pueda sacar unos valores que necesito, como el avance. El avance será la suma de las entradas totales del dinero recaudado dividido en el dinero prestado o las salidas de dinero. Quiere decir que he recaudado el 96.41% de los préstamos y lo que nos falta es el 3.59%. Muy bien, hemos finalizado esta tabla dinámica. Aquí voy a poner un resultado, es decir, vamos a poner cuál es el resultado para cada uno de estos bancos, el valor que nos falta recaudarle, y le damos formato de millones. Eliminamos las tablas dinámicas de tipo imagen y ahora vamos a replicar las dos que tenemos, la que es por ingreso y pacto. Esta tabla dinámica lo que va a hacer es ver el ingreso respecto a los valores acordados con los clientes por periodo, cuál fue esa diferencia, si fue mayor, si fue menor, para sacar conclusiones. Entonces, en la tabla dinámica agregamos la suma del movimiento valor y agregamos la suma del valor pactado. Le colocamos los títulos correspondientes y a continuación lo que vamos a hacer es poner aquí unos totales para saber cuál fue el total del valor pagado para cada uno de los periodos, en total cuánto fue, y cuánto fue en total el valor pactado con los clientes. Y ahora vamos a hacer un porcentaje entre estos valores. Con esto podemos sacar una conclusión que dependa. Entonces, en este caso vamos a decir que si lo que se pagó fue menor al 95%, entonces el cliente no es un cliente no confiable. Pero si lo pagado es mayor a ese valor, entonces es un cliente con alto valor. Este tipo de fórmulas es solamente un pequeño ejemplo de cómo podemos hacer los dashboards más interactivos y más fáciles de comprender al momento de visualizarlos a personas que no tienen conocimiento técnico. Simplemente con ver las cifras y obtener las soluciones automáticamente, pues le estamos dando gran facilidad de comprender la data.
Muy bien, ya tenemos entonces una fórmula que nos da un condicional de una respuesta o de un análisis dependiendo del valor de esta tabla dinámica. Ahora vamos a agregar una tabla dinámica que me muestre el promedio de días de pago por cada uno de los periodos. Lo que nos va a permitir es ver cuánto por encima o cuánto por debajo respecto al tiempo que se pactó de pago se saltaron nuestros clientes. Puede ser que el cliente se haya adelantado o se haya atrasado al pago. Si es negativo, fue porque el cliente se atrasó al pago, y si es positivo, fue porque el cliente se adelantó al pago. Entonces yo aquí puedo sacar una suma o un promedio y poner una condicional. Una condicional que va a evaluar este valor absoluto, no importa si es positivo o negativo, pero si el valor es menor a 10, el cliente es responsable. Es decir, que si en promedio los clientes se demoraron máximo 10 días o se adelantaron 10 días, el cliente está responsable. Pero si el valor es superior a esos 10 días, pues el cliente va a tener otro tipo de conclusión. Ahora nos queda por hacer una tabla dinámica que nos muestre quiénes cumplieron el monto pactado de pago y quiénes no cumplieron el monto de pago pactado. Es decir, puede que se haya hecho el pago, pero se pagó de más, o en otros casos se pagó de menos. Esto es más valioso para los pagos menores con el fin de analizar qué clientes son los que incumplen un mayor valor, pero también es interesante saber qué clientes aumentan esos valores de pago. Entonces filtramos los que sí cumplieron y los que no cumplieron para cada periodo con el valor pactado. Y a continuación voy a hacer una autosuma de totales con el fin de saber qué porcentaje de cada uno de ellos corresponde los ingresos totales del periodo. Entonces pongo cada uno del valor dividido en la suma de ambos, ¿sí? Y dice que es el 53%. Dejo la suma fijada y puedo hacer lo mismo con la otra medida. Por ahora lo voy a dejar hasta aquí. Y ahora nos falta hacer las tablas dinámicas para cada uno de los bancos o de las entidades financieras a las que les estamos cobrando el dinero. En este caso, debe tener el mes y debe tener el valor del movimiento que se ha logrado ingresar para cada uno de esos meses. Entonces, en filtros ponemos entidad financiera y también ponemos tipo de movimiento. En filas ponemos fecha de seguimiento y en valores ponemos suma de movimiento valor. En filtros filtramos por cada uno de los bancos uno a uno. Para cada tabla dinámica es una de estas y sacamos los valores de las tablas dinámicas. Siempre que sacamos números debemos decirle qué celda es. En este caso es la G112. Sí, la G112. Listo. Podemos darle el formato de millones y podemos hacer una suma total para entender cuánto ha sido el ingreso total para esta entidad, en este caso Banco Central. Ahora lo que me queda es duplicar varias veces esta tabla dinámica y hacer el filtro correspondiente para cada uno de los bancos. Entonces, Banco de Occidente. Ahora voy a filtrar el Crediban. Continúo haciendo la réplica de la tabla dinámica y voy a aplicar el filtro
para la siguiente entidad financiera, que sería Multicredit. Y para finalizar, vamos a hacer el filtro solo para la última entidad financiera, Servivan. Muy bien. Ahora lo que me queda por hacer es sacar los valores de los bancos, es decir, los títulos arriba, porque los voy a necesitar afuera de la tabla dinámica. Entonces saco los títulos de las entidades bancarias y las dejo fuera de las tablas. El siguiente paso ahora va a ser crear una tabla dinámica que es el tipo de estrategia comercial que se ha usado para el pago con los clientes. Entonces lo voy a hacer por periodo mes, voy a quitar las columnas y los valores y voy a buscar estrategia. Entonces aquí yo tengo el descuento del 1%, del 3%, del 5% o no aplica estrategia y los valores correspondientes. Busco un formato de millones y señalo el rango para que también lo tenga. Ahora yo ya tengo cuántos fueron los pagos dependiendo de la estrategia comercial que se usó con los clientes. El siguiente paso va a ser crear una tabla dinámica que sea como esta, de colores. Entonces, para eso voy a venir hasta aquí, voy a pegar esta tabla dinámica y voy a copiar esta imagen que me va a servir para guiarme. Entonces, vamos a empezar y para eso, primero vamos a quitar la estrategia, el tipo de movimiento. Y en filas vamos a agregar al cliente. Tenemos al cliente en fila, suma valor lo tenemos en valores. Yo necesito que el tipo de movimiento esté en columna. Quito los filtros de tipo de movimiento y ahora la suma de movimiento valor quiero que esté en valores. Entonces ya tenemos tanto los ingresos como las salidas para cada uno de los clientes. ¿Cuál fue el valor préstamo? Fue el valor de la salida. ¿Y cuál es el valor que ha pagado? Es el valor ingreso por cada uno de los clientes. Titulo la tabla como cliente recepcionado crédito, el avance y el estado actual de pago. En este caso le voy a poner el interés también y el estado correspondiente. El cliente lo sacamos de la tabla dinámica. Lo recepcionado es el ingreso. Lo señalo la W5. Doble clic. Repito el proceso para el crédito y repito el proceso con doble clic. Ahora en el avance voy a usar una función condicional. Antes en el crédito voy a poner el ABS, que es el valor absoluto, para que siempre sea positivo. Y esto es porque estoy interfiriendo con una tabla dinámica abajo. Ya ahorita lo vamos a ver. Por ahora le voy a dar doble clic a este valor para que baje a todas las celdas. En el avance voy a usar el condicional si en este caso. Y es lo siguiente. Si el recepcionado es mayor a 0, es mayor, perdón, al crédito, entonces es el 100% del avance, es decir, ya se cobró el 100% del crédito. Y si no, será el porcentaje de lo recepcionado dividido en el crédito. Y si tengo un error en esta operación,
pues coloque un 0%, un 0. Le doy Enter, doble clic y aquí ya tengo los valores correspondientes en porcentajes. Ahora el interés será una condición de la siguiente. Si lo recepcionado es mayor al crédito, entonces quiere decir que ya se pagó el crédito y el interés fue el recepción menos el crédito. Y si no, es cero. Doble clic, tenemos los valores en millones y el estado también es un condicional si lo recepcionado es mayor al crédito, entonces ya se pagó y estará cerrada, de lo contrario estará abierta. Pero aquí es importante entender que si lo recepcionado es mayor a cero, entonces ahí sí póngala abierta y si no, póngale no aplica. Cuando hagamos los filtros, estas fórmulas toman mucho valor. Ahora le damos un formato en negrita de color morado y a estos datos de acá los voy a pintar con un condicional de la siguiente manera, formato condicional, y allí voy a decir administrar reglas, nueva regla, utilice una fórmula y le digo que si este valor lo borro y lo escribo manualmente el número es igual al 100 o al 1, entonces si es igual a 1, póngale un relleno de color morado o este rosa y vamos a fuente y le vamos a poner un color morado oscuro con negrita, aceptar y aceptar y aceptar. Entonces aquí podemos ver que ya los clientes que tienen las cuentas pagadas se nos están resaltando porque son el 100% en el avance. Nueva regla en avance y le digo esta regla de color barra. Le voy a administrar, doble clic al color y acá yo cambio el color a un rosa de esta forma como lo estamos observando. Muy bien. Le podemos decir que el borde es sólido y podemos hacer más cosas, pero por ahora lo vamos a dejar así. Aquí como pueden ver, también hemos agregado la respectiva barra de datos. Le doy un tamaño al texto, lo pongo a la izquierda y por último señalo los datos y le voy a dar un color blanco. Ya se parece más a mi imagen de tabla dinámica. Y ahora arriba le voy a dar los estados abierta, cerrada y también el valor del interés. Le voy a colocar aquí. Las abiertas las voy a contar con un contar.si. El rango que voy a contar es este AD y el criterio si es abierto. Hago lo mismo con el siguiente, pero el criterio es cerrada. Y por último, voy a hacer una suma del interés ganado. Entonces señalo este rango y me dice que tengo un error. El error se presenta abajo, al final de la tabla dinámica, y lo vamos a ver en breve. Entonces, vamos a fijarnos qué pasó. Aquí abajo, estas tablas dinámicas de las entidades financieras están interfiriendo con las tablas dinámicas de los clientes. Entonces no nos queda de otra, sino que debemos mover las tablas dinámicas. Le doy mover, le señalo dónde la quiero y le doy a aceptar. La tabla dinámica se corre como le indiqué
pero estos datos, como los saqué, no se están moviendo dinámicamente, entonces tengo que volver a repetir el proceso. Saco los meses, saco los valores indicando la posición de la celda donde está el valor y le doy doble clic. Entonces no me queda de más que hacer el mismo proceso con la entidad multicredit con el fin de que esta tabla tampoco interfiera con la tabla de los clientes. Copio los datos de la tabla dinámica y los pego abajo. Ahora aplico el filtro de multicredits y con eso ya tengo entonces las tablas dinámicas sin interferencia con la tabla dinámica clientes. Suprimo los datos que no necesito aquí. Ahora sí subo, hago la respectiva suma del interés que me da un valor de 247 millones y veo qué porcentaje es ese interés del total general. En este caso le voy a poner un contar y vamos a poner acá lo siguiente. Estoy contando el total de cuentas de cliente. En este caso sabemos que son 100 clientes y ese valor lo voy a dividir en las cerradas, es decir, qué porcentaje del total de cuentas que yo tengo que cobrar están cerradas. Para eso sería las totales cerradas dividido en la suma total de cuentas. Me dice que es un 42% de las cuentas que hemos logrado cerrar hasta el momento. Ahora lo que vamos a hacer es esta tabla que tenemos aquí, que fue la primera que hicimos, pero no sacamos los datos de la tabla dinámica. Entonces para eso voy a sacar cada una de las filas, los encabezados de la tabla dinámica. Voy a sacar los valores de ingreso con este campo que sería el B6 y el C6 y le doy doble clic nuevamente, pero aquí debo agregar el ABS nuevamente para que el valor sea positivo. Ahorita lo voy a arreglar. Por ahora ponemos los títulos correspondientes en cada columna y el porcentaje de recepcionado hasta el momento, es decir, cuánto de lo que salió hemos logrado recolectar. En este caso entonces ABS, el ingreso dividido en la salida. Ya tenemos ese porcentaje que sería aquí con porcentaje. Entonces la salida lo que hice fue ponerle el ABS para que me dé positivo y hacemos las divisiones correspondientes. Al final quiero ver cuál de las salidas fue la mayor y a ese valor mayor lo voy a buscar con buscar X para ver a qué tipo corresponde. Entonces le doy buscar X, este valor, la matriz buscada va a ser esta, punto y punto, y la matriz que quiero que me devuelva es esta, y si no lo encuentra, 0. Entonces el valor 1.631 millones corresponde a educación. Esa fue la mayor inversión, educación. Ahora vamos a iniciar a hacer los gráficos. Para eso voy a señalar los campos tenemos acá de esta tabla y le voy a insertar gráficos y acá, como podemos ver, tenemos ya la tabla o el gráfico correspondiente. Este es un gráfico entonces que nos muestra la vivienda, otro, el emprendimiento y la educación, es decir, cuál fue el motivo del crédito. Entonces, los tenemos acá. ¿Qué nos falta? Que no agregamos bien los datos porque nos faltó agregar los encabezados. Bien, ahora sí podemos entender que uno es la salida y otro es el ingreso. Le damos etiqueta de datos a las dos columnas, etiqueta de datos. Y a la columna de ingreso le vamos a dar el porcentaje correspondiente. Es decir,
cuánto ha ingresado del total de las salidas. Le damos un número 7 en la letra. Igualmente, a la letra de salida también le damos un número 7. Hacemos un poquito más pequeño el gráfico y lo vamos a dar control C, lo vamos a pegar en la plantilla. Esta plantilla la van a tener disponible cuando descarguen el documento. Entonces ya tenemos este gráfico, le decimos que sin relleno y sin contorno y lo dejamos aquí por ahora en esta posición. Realmente el va es en esta posición. Listo, entonces ya lo tenemos acá. Ahora vamos a suprimir esto. Vamos a crear la gráfica de el ingreso y el egreso por cada uno de los periodos correspondientes. Pero antes voy a venir aquí a traer la mayor inversión. Le voy a decir igual y señalo el valor de la mayor inversión. Creo un nuevo cuadro y le doy igual para que me traiga el nombre de esa mayor inversión, en este caso, educación. Muy bien, de esta forma será dinámico. Ahora, lo que puedo hacer es crear el flujo de ingresos para cada uno de los periodos. Entonces señalo los datos, insertar líneas y señalo el gráfico de líneas. Le quito el título, le quito el eje de la Y y le quito las líneas. Le doy etiqueta de datos, le señalo los datos y los pongo un poco más pequeños y le doy negrita. Copio y pego en la plantilla y la coloco donde le corresponde que va este gráfico. En este caso va aquí donde dice recuperación total de cartera por periodo. Le quito el relleno y le quito el contorno y ya me quedó un poco mejor. Ahora puedo suprimir estas gráficas y voy a la siguiente, que es una gráfica tipo anillo, donde vamos a tener los medios de pago y los porcentajes correspondientes. Lo señalo con control sostenido, le doy insertar gráfico de anillo y le quito el título del gráfico, la leyenda, la coloco a la derecha, lo hago más pequeño, doble clic sobre la figura y ahí la puedo ir poniéndola al tamaño que necesite. Control 1 y le digo qué porcentaje quiere que quede de ancho. Etiquetas de datos y le digo, ahí están los porcentajes. Entonces lo copio y lo pego donde dice relación de los medios de pago. Acá le puedo dar un formato que este esté más pequeño y que los porcentajes estén en negrita, sean de 7. Y ¿qué más puedo hacer? Le puedo quitar el contorno y también el relleno correspondiente. Bien, ahora vamos a hacer esta gráfica de gestión de clientes. Entonces para eso yo acá voy a alterar esta tabla un poco, le quito los filtros y ahí calculo de nuevo los porcentajes. Le voy a decir que acá yo tengo los que cumplieron, los que sí pagaron. Entonces, de acuerdo al monto correspondiente, hicieron el pago. Entonces yo quiero es un indicador que me diga de esos que yo contacté, cuántos me pagaron correctamente lo pactado. Entonces esos pagos oportunos, ¿sí? Esos pagos correctos. Entonces en este caso es del 62.3%. Señalo los datos, le doy insertar y acá le quito el título, le quito las líneas, etiqueta de datos, señalo los datos, control 1, valor de celdas y le señalo los porcentajes. Le doy a aceptar y le digo que nueva línea. Y aquí ya tenemos tanto las unidades como los porcentajes. Cuántas llamadas hicimos y qué porcentaje corresponde a cada uno de ellos. La pego donde dice gestión de clientes. Y le quito tanto el relleno como el contorno.
Ahora voy a insertar un cuadro de texto para traer los totales. Con igual le señalo el total de contactos y duplico esto para traer a los valores de abajo. Le digo igual y le digo que cuál fue el total que cumplió. Vamos a ver de dónde podemos sacar ese valor. Le digo igual y los cumplidos fueron los que tenemos en esta tabla dinámica debajo, 1427. Entonces ya tenemos los contactados totales, los que cumplieron, y ahora traigo el porcentaje. Muy bien, ya tenemos los datos. Lo que podríamos darle es quitar el relleno y el contorno como para tener una referencia mejor. Posteriormente le vamos a dar formato a todo esto. Ahora voy a insertar la tabla dinámica de morosos y normales con la gráfica de líneas. Le doy clic derecho, ocultar todos los botones, quito el eje y quito las líneas. También le quito las etiquetas, la leyenda, y le digo que quiero una tabla de datos. Y aquí ya veo que tiene el eje, entonces nuevamente le digo eje y se lo dejo para que sea igual. La copio y la pego en la plantilla donde corresponde el espacio para la gráfica. Acá los meses me están quedando un poco desorganizados, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Trato de ajustar el gráfico, bien, y le quito el contorno y el fondo. Ahora lo que podemos hacer es crear una parte de este gráfico donde van a estar todas las entidades financieras y los valores correspondientes. Para eso voy a insertar unos cuadros de texto en los cuales voy a traer los nombres de cada una de las entidades financieras y voy a repetir este proceso hasta obtener las 5 entidades financieras en este caso. Acá le cambio solamente la fila porque yo sé que ellos están seguidos. Entonces de 80, el siguiente es el de 81 y el siguiente es el de 82. Solamente con identificar dónde estaba uno, pues los demás están debajo de ese. Los señalo todos, les quito la forma y el contorno y los empiezo a organizar de forma que se vayan colocando como está en nuestro dashboard. Y ahora voy a repetir este mismo proceso, pero lo voy a hacer con los valores correspondientes. Entonces me paro acá, elimino los datos, busco el primer valor que sería de una salida de 843, duplico y ya sabemos que los valores están debajo entre sí. Entonces 279, el siguiente será 280, el siguiente será en la fila 281 y la última será la fila 282. Señalo los datos y le doy un tamaño de texto de 9 con negrita. Ahora puedo traer estos valores que son los valores recaudados para cada una de las entidades. Duplico estos valores y lo que voy a hacer es ponerlos por acá. Y con esto voy a empezar a traer los nuevos valores. Sería el igual. En este caso es la entrada. Entonces acá me equivoqué. Voy a volver a corregir y pongo la entrada. Listo. Ahora sí, ya sé cuánto he recaudado. 804. En el siguiente he recaudado en la E79. Entonces estoy en la columna E80, que es donde están los recaudos. Entonces cambio la F por la E.
E81 y E82. Allí están todos los recaudos de cada una de las entidades. Muy bien, entonces hasta aquí he logrado traer los nombres de las entidades financieras, los préstamos que hicieron y los recaudos que llevamos hasta el momento. Ahora lo que vamos a hacer es una autosuma tanto de entradas como de salidas, con el fin de saber cuál ha sido ese cumplimiento hasta el momento. Y aquí voy a tener el avance. Entonces, lo que me queda por hacer es traer aquí con otro cuadro de texto igual y traigo el valor total de los préstamos, 5.150 millones, y abajo voy a traer el total de los millones recaudados hasta el momento, que serían 4.965 millones. Y el valor grande que voy a traer acá es el porcentaje de cumplimiento que llevamos hasta el momento. Y para hacer la gráfica, señalo los dos porcentajes, gráfico de anillos, le quito el título, le quito la leyenda, lo hago más pequeño, control 1 para decirle cuál es el tamaño de ancho. En este caso lo voy a dejar a un 47% y lo voy a pintar de color morado. Por ahora vamos a dejarlo así. Ahora vamos a organizarlo para que se ajuste al tamaño que necesitamos en nuestro dashboard y ajustamos también el tamaño lo suficientemente hasta que el 96.41 quede centrado. Ya hemos terminado por ahora con esta gráfica. Ahora vamos a insertar la gráfica de lo ingresado versus lo pactado. Para ello doy títulos a los encabezados de la tabla. Inserto el gráfico de líneas, quito los botones y las líneas. Agrego la tabla de datos. La pego en la plantilla donde le corresponde. Y le doy el tamaño necesario. Le quito el fondo y el contorno al gráfico. Ahora haremos el gráfico que nos muestre los días que se adelantaron o se retrasaron en el pago. Quitamos los botones, las líneas, los títulos y la leyenda. Pegamos el gráfico donde corresponde. Y ahora vamos a continuar realizando una extracción de datos con los cuadros. Entonces inserto un cuadro de texto, le doy igual y traigo los valores correspondientes. Tanto lo que se pagó como lo que se pactó para ver las diferencias más adelante.
Le doy un texto de un color específico para diferenciar el ingreso de lo pactado. Ahora vamos a crear la gráfica de estrategias comerciales. Le voy a dar insertar gráfico y elijo líneas. Quito los botones y también con clic derecho quito también el eje y quito las etiquetas, así como las líneas. En este caso mejor las etiquetas las voy a poner debajo, la leyenda. Y quito las líneas, suprimir. Copio el gráfico y lo pego donde corresponde. Le doy tamaño a la leyenda y también al eje. Amplío el gráfico y le quito tanto el fondo como el contorno. Muy bien, hemos terminado con estas gráficas. Ahora nos falta pasar la gráfica tipo imagen. Señalo los datos que quiero llevar en la imagen hasta donde yo quiera o me parezca correcto. Y en este caso lo dejo hasta interés y bajo 25 elementos. Le doy control C, insertar, inicio realmente, pegar y pegar como imagen vinculada. Ya la tendría aquí. Y la ajusto al tamaño que tengo en el elemento. A continuación vamos a llevar cada uno de los valores de arriba a nuestro dashboard. Para eso trato de ajustar la gráfica y miren que cuando yo ajusto acá, dinámicamente la imagen también se ajusta. Aquí estamos tratando de llevarla nuevamente, control C, pero miren que ya está ajustada, entonces no la tenemos que volver a traer realmente. Si se desajusta, tenemos que ver que las tablas dinámicas no se estén ajustando automáticamente para tenerlo presente. Ahora necesito llevar los valores de abiertas, cerradas, total interés y el porcentaje de gestión. Inserto un cuadro de texto, le doy igual, le señalo el interés, duplico y ahora voy a traer el porcentaje de gestión igual, señalo el porcentaje. Ahora voy a traer las abiertas y cerradas, quito todo y le doy igual y señalo el nuevo valor. Y ahora traigo los valores de las cerradas. Igual, señalo el dato de cerradas y enter. Señalo todo y le quito el fondo y el contorno correspondiente. Y así ya tenemos algo más parecido a lo que está en el dashboard. Con esto podemos suprimir esta imagen. Y ahora lo que tenemos que hacer es las gráficas para los bancos. Señalo los datos, le doy líneas y voy a agregar datos y nuevamente la serie va a ser el mismo rango de datos, aceptar, para que se agreguen dos veces, cambiar tipo de gráfico, combinado, y a uno le doy áreas y al otro le doy líneas y aceptar. Quito el título y las líneas, le doy un formato aquí y lo que voy a hacer es duplicar el gráfico y voy a cambiar los rangos de datos para cada uno de los bancos. Modifico y ahora el rango es el de la columna N. Señalo el rango de datos nuevo que es para la nueva entidad financiera y la segunda serie también la modifico. En este caso estoy modificando nuevamente la misma serie que ya estaba modificada. Entonces yo debo modificar es la serie que no está modificada, en este caso la serie 2. Le doy serie 2
serie 2, modificar, y ahora sí le señalo el rango que necesito que tome. Muy bien, ahora duplico nuevamente y hago el mismo proceso para Credivan, que es la tercera entidad financiera. Le doy a las series modificar y donde dice valores de la serie los cambio por los de la nueva entidad sin agregar el total. Modifico la serie y nuevamente le señalo la serie de Credivan correspondiente. Muy bien. Repito el mismo proceso para Multicredits. Hago el duplicado, le doy diseño, seleccionar datos y modificar series. Modifico a la serie de Credivan de Multicredits y la serie 2 igualmente la modifico a la serie de Multicredits o donde están los valores. Le doy a aceptar. Misma operación para Servivan, series, modificar, señalo el nuevo rango de datos y repito el procedimiento para la segunda serie. Con esto, ya todos los bancos tienen una gráfica correspondiente a sus ingresos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es con control sostenido, le doy control C y las pego todas en el dashboard que estamos realizando. Y lo que sigue es darles un tamaño correspondiente al tamaño que tiene el dashboard. Para eso le doy un poco de forma más pequeña a cada una de las gráficas correspondientes, como lo estoy haciendo aquí. Son 5 gráficas porque en este caso tenemos 5 entidades financieras a las que se les está haciendo el correspondiente recaudo de sus clientes. Les quito el título y también les quito todos los ejes, no dejo ni eje en Y ni eje en X. Y trato de hacer más grandecita la figura. El siguiente paso será quitarle el fondo y el contorno a cada figura para que no obstaculice otros valores como los totales ingresados o los totales prestados. Ya dándole a todos quitarle el fondo y el contorno, ahora solo tenemos el área que quedó pintada de nuestro gráfico. Ahora vamos a ver cómo va nuestro dashboard, lo comparamos con el que tenemos y nos damos cuenta que podemos insertar una segmentación ya. Entonces insertamos la fecha, insertamos el motivo del crédito y los que necesitemos de acuerdo a nuestro caso. En este caso ingresé cliente, entidad financiera y demás. Le doy duplicar, le pongo un nombre que a mí me guste o como yo lo quiera llamar y le doy a aceptar. Le doy modificar con clic derecho y donde dice formato le doy relleno y acá yo elijo los colores. En este caso voy a elegir un color muy claro o el más claro que encuentre. Para eso puedo subir esta flecha aquí y ahí me voy viendo qué tan color queda. En este caso este me gusta o este es muy parecido al que tenemos en nuestro dashboard. Los segmentadores deben ser como un rosa clarito, un morado claro y el color debe ser como un blanco en su texto. El encabezado entonces tendría un relleno o en este caso una fuente de color morado claro, aceptar. Señalamos y así es como está quedando nuestro segmentador de datos hasta este momento.
Entonces, para modificarlo, le damos encabezado de color morado más oscuro, como este, y aceptar. Y ahora, a los elementos no seleccionados con datos, le voy a dar un fondo morado sin borde y una fuente de color blanca, aceptar. Y haré lo mismo con los elementos seleccionados con datos. Le voy a dar relleno de color morado sin borde y una fuente blanca también. O en este caso para que sea una rosadita para que se diferencie entre el blanco y el morado. Aquí ya tenemos el ejemplo cómo nos está quedando, pero vemos que por ejemplo el título de los segmentadores deben ser más resaltados. Entonces le doy modificar, encabezado, formato y en fuente le doy negrita y le doy a aceptar. Con eso ya el encabezado quedó en negrita y se parece más a lo que tenemos en nuestro dashboard original. Nos damos cuenta que necesitamos ponerle un morado más oscuro a la segmentación de datos. Vamos a relleno y buscamos el más oscuro y le damos a aceptar. Y hacemos lo mismo para los que están seleccionados con datos como sin datos. Y ahora se parece más a lo que tenemos en nuestro dashboard original. Señalo todos y le doy el que acabé de crear, ese estilo, para que quede muy parecido. Ahora voy a ubicar los segmentadores de datos según corresponda y le voy a dar una organización para que se ajuste de acuerdo al tamaño que tenemos en nuestra operación, es decir, en nuestro dashboard. Aquí le estoy ajustando el tamaño a cada uno de los dashboards. El segmentador estará entonces por entidad financiera, por motivo del crédito, por la estrategia y por el cliente. En este punto lo que podemos empezar a hacer es darle el diseño morado o los morados diferentes a cada uno de los elementos. A esto le doy modo degradado, relleno degradado con control 1 y elijo qué tan claro y qué tan oscuro quiero que queden los datos, las barras. Entonces le doy morado como este y aquí es donde empezamos a jugar con los colores de acuerdo a lo que queremos ver en nuestro dashboard. Acá ustedes pueden elegir los colores que prefieran. En este caso yo estoy intentando dar los mismos colores que en el dashboard que ya tenemos, pero si queremos esos colores exactamente, pues simplemente sería copiar los códigos de los colores. En este caso solo estoy buscando la mayor semejanza posible sin que sean idénticos. Y acá le estamos quitando el brillo un poco a ese color que le estamos dando. Seguimos con la gráfica de la gestión de los clientes. Le señalo la gráfica, le doy relleno degradado y ya tenemos entonces la gráfica con el color correspondiente. Le damos un brillo diferente y lo podemos agregar tanto manual como moviendo la ruedita. Acá yo elijo qué colores son los que mejor combinan con cada una de las vistas. Le doy que sea negrita el texto de nuestro gráfico. Vemos cómo se va apareciendo más y acá nos falta darle un color también a la etiqueta de los datos con un morado clarito para el fondo y para la letra un morado con negrita que resalte los datos. Para el total de contactos entonces vamos a subir la fuente del texto y le vamos a poner en color negrita. Elegimos un tipo de letra que nos guste
Y ahora le damos ya el color. Entonces podemos ir buscando colores que correspondan con el diseño tal cual. Ahora hacemos lo mismo y le damos el mismo formato a las que se cumplieron, es decir, a los pagos correspondientes, que fueron 1427. Entonces le damos un formato muy parecido al del total, solamente que hacemos más pequeño el número. Hacemos lo correspondiente con el total porcentual de la gestión correctamente hecha. Al gráfico de anillos le buscamos también unos morados en diseño de gráfico y le damos un tamaño a sus valores de porcentaje pequeño, y lo mismo hacemos dándole el fondo de color claro y en la letra de color oscuro en negrita. Le damos un color claro a la leyenda de el cuadro, el gráfico de anillos. Ajustamos el gráfico de anillos según lo requerimos. Y ahora hacemos lo mismo para la gráfica de líneas. Decimos que no queremos relleno ni contorno, señalamos la línea, control 1 y le damos un color morado. Ya la tenemos con ese color. Vamos a ir a marcador integrado de color clarito, mora clarito, y el relleno va a ser un morado más clarito también. Aquí nos faltó nuevamente, entonces le decimos marcador, opciones, y le damos que el relleno sea morado. Ahora vamos a modificar nuevamente para que sea más clarito el relleno de esta imagen, y aquí hacemos lo mismo, señalamos cada una de las líneas, control 1, y le decimos que el relleno sea morado y el otro un morado más clarito para que se diferencien. Control 1 también a la otra línea, color morado, y señalamos la línea que está azul y hacemos lo mismo. Control 1 y le damos que el color sea un morado y elegimos un color más clarito para que tenga esa misma percepción que le estamos dando en el color morado a las diferentes gráficas. Entonces, lo que sigue es darle esa misma percepción a esta gráfica de recuperación de la totalidad de la cartera por periodo con marcador integrado redondo de color morado claro y su contorno de un morado más oscurito. Cuando sabemos qué colores elegir, vamos a líneas y le decimos línea suavizada. Señalamos los datos, voy a donde dice ubicación y le digo girar 270 grados, y ya tenemos aquí algo bastante parecido a lo de nuestro dashboard original. Para eso simplemente copio el formato que tengo en el de Total Contactos, señalándolo con la escobita. Este formato lo copio y se lo pego acá, copio el formato y se lo pego aquí, copio el formato y lo pego en el porcentaje, y así ya está quedando de muy parecido. Acá yo puedo cambiar el tamaño del porcentaje, darle negrita y darle un color gris, por ejemplo. Me voy guiando del anterior dashboard presentado y veo que les puedo dar un color más oscuro, y a esto total o mayor inversión le puedo dar un tamaño diferente
para ir haciendo el dashboard muy parecido al que tenemos ya. Aquí vamos a organizar esto para que eso sea mejor y se vea mucho más presentable. Entonces estoy organizando la información acá. Le doy un tipo de letra a este indicador que sea el que nos llame más la atención para nuestro dashboard. Aquí estoy buscando que sea normal y el color que sea oscuro, morado, y el tamaño lo podemos dejar en 15. Ahora, para este valor de mayor inversión, vamos a modificar acá también a este color oscuro y le doy el mismo formato también al total contactos. Todo esto es propiamente de quien diseña el dashboard que tome la decisión qué colores son los que más resaltan. Acá me devuelvo para no cambiar el tipo de letra y acá voy a quitar el fondo y el contorno al cuadro de educación. Entonces se entiende que la mayor inversión fue educación y le doy un color de texto morado clarito. Ahora la mayor diferencia la tenemos aquí también, entonces aquí voy a quitarle tanto el fondo como el contorno, pero primero voy a ir a traer la información que está por acá. Entonces, como yo cambié de colores la gráfica, pues necesito saber quién es el ingreso y quién es el pacto, cuál es el valor pactado y cuál es el valor ingresado. Para eso fue que fui a ver en la columna B quién estaba y en la columna C quién estaba. Ya sé que el ingreso es 4.965 millones y lo pactado fueron 4.900 millones. 4.955 millones. Entonces así les quito estos dos cuadros también, los alineo y les quito el fondo y el contorno. Ahora vamos a copiar esto y lo voy a pegar por acá para darle formato a todas estas gráficas que nos queden lo más parecidas posibles. Como pueden ver, me paro sobre la imagen, le doy control 1, le digo relleno degradado y acá en una línea le voy a decir que blanco y en la otra le voy a decir que morado. La dirección va a ser hacia arriba y este morado lo cambio a uno más claro como este y acá ya me está quedando algo parecido a lo que tengo en la imagen. Señalo la línea, le digo línea suavizada y de color rojito, del rojito oscuro. Y miren, ya me quedó parecida a la que tengo en la imagen a la izquierda. Hago lo mismo, control 1, relleno degradado y ya automáticamente me lo toma. Entonces, lo que me queda hacer es ir a la línea, señalo la línea, le digo suavizada y le digo que sea de color azul. Y miren, se parece también. Hago lo propio para el tercero, le doy control 1, relleno degradado y ya lo toma. Ahora salgo y señalo la línea y le digo que el color va a ser amarillo. Y nuevamente tengo la línea correspondiente de color que necesito.
Continuamos. Nuevamente señalo el gráfico, le digo relleno degradado, señalo la línea posteriormente y le digo que sea una suavizada, línea suavizada y el color que sea el color naranja. Y así ya hemos completado todas las gráficas. Simplemente lo que tenemos que hacer es darle un tamaño muy parecido, tanto de alto como de ancho, para que entre sí se parezcan lo suficiente. Y si yo doy clic sobre cualquier parte de la imagen, él me va a mostrar el dato recaudado en ese periodo para esa entidad financiera, cuánto fue ese valor. Entonces es como el detalle de cada una de las entidades financieras. Muy bien, lo estamos organizando aquí, línea lo más linealmente posible, que nos quede. Todo esto es lo que a veces quita un poquito de tiempo realizando el dashboard, pero con esto ya vamos a poder tener algo muy semejante a nuestro resultado esperado final. Le damos color morado a todas las entradas, a todos los valores de ingreso que tenemos hasta el momento, ¿sí? Y ese valor de entrada va a ser del color que tenga la línea de la gráfica. Entonces en este caso va a ser verde y en este caso va a ser como de color naranja para que se parezca más a lo que tenemos en la imagen a la izquierda. Lo mismo, esta va a ser de color rojito, esta va a ser de color azul, esta va a ser de color amarillo, esta va a ser de color verde y la última entonces sería de color naranja. Y con esto ya podemos borrar entonces. Bueno, aquí nos falta poner esto un poco más grande, vamos a ponerlo a 25 o vamos a darle un color gris oscuro y aquí ya tenemos algo más parecido a lo que tenemos en la imagen. Le doy negrita y mejor el tamaño lo dejo en 20 para que no quede exageradamente grande. Le doy el mismo estilo a la parte de abajo y el color que sea un morado oscuro. Y así ya organizo aquí los datos para que quede bastante parecido. Por aquí me falta darle un color morado y a esta parte de color naranja le voy a dar un color más grisecito para que se parezca un poco más al que tengo en la imagen. Le doy control 1, le digo relleno y también le digo contorno del mismo color. Muy bien, nuevamente aquí le voy a decir que el relleno sea blanco, mejor el contorno sea blanco. Y voy a hacer esto un poquito más grande. Y esta línea le voy a dar negrita de color morado. Trato de centrar la imagen con el gráfico lo más que pueda, pero pues aquí ya lo tengo. Lo que me falta es esto, hacerlo un poquito más grande. Y podría ya ver que esto está bastante parecido. Solo verifico que estén encima como corresponde. Dice que sí. Entonces hago la gráfica un poquito más pequeña para que los datos no se sobrepongan sobre la línea. Aquí para correr esto simplemente quito la gráfica y corro esto un momento y trato de que quede lo más centrado posible. Le digo que quiero que quede más grueso a 48 y suprimo la imagen. Ahora tenemos algo más parecido a nuestro entregable final. Lo que nos queda por hacer es a este
darle un tamaño más pequeño con control 1. Le digo que 160 para que sea más delgada o 200%. Aquí es donde nosotros vemos que ingresando estos valores qué tan ancha o qué tan delgada queda nuestra imagen o nuestro gráfico. Le doy un color morado al texto, pero un morado más claro, y le doy un tamaño más pequeño, como 8. Hago lo mismo para los valores correspondientes de cada una de las gráficas. Le doy aquí correspondiente a los datos, le digo que sea en el extremo interno o verifico cómo los tengo acá. Acá tengo unos a la izquierda y otros a la derecha. Entonces lo hago más pequeño y este también lo hago más pequeño. Y ahora estos valores los coloco de color morado. Etiqueta de datos, extremo interno y el color mejor que sea más claro para que yo pueda leer mejor esos datos. A los que me quedaron adelante le digo que tenga un color morado oscuro para que resalte la información. Amplío el tamaño de los datos. Ajusto la imagen en su tamaño y estos datos los coloco más claritos. Y ahora voy a ingresar acá las operaciones condicionales que hice en las tablas dinámicas. Le doy igual y busco estos mensajes que son mensajes que dependen del valor que tenga el gráfico. Para llevar el dato solamente le debo indicar cuál es la posición donde tengo la fórmula o el resultado. Entonces le digo que es aquí o aquí. Entonces ya sé que tengo cliente con alto valor. Le doy un tamaño y le quito el fondo y también el contorno. Duplico y ahora voy a buscar la conclusión de los tiempos que se tardaron en pagar, la cual está aquí. Enter. Y ya la tenemos entonces. Ahora señalo las dos y le doy un color de texto diferente. A continuación, lo que vamos a hacer es darle un nombre a cada una de las tablas dinámicas con el fin de poderlas identificar cuando hagamos las conexiones con los diferentes segmentadores de datos. Estamos terminando de darle los nombres. Estos nombres son nombres que ustedes les pueden dar de acuerdo a lo que necesiten en su dashboard. Yo le digo banco 1, banco 2 y los estoy identificando con la B1, B2, B3, B4 y B5. Y entenderé que esas son las tablas dinámicas individuales para cada uno de los bancos.
pero como digo, el nombre que le dan a la tabla dinámica es el que deseen. Ahora le damos clic derecho al segmentador, conexiones, y tenemos todos los nombres de las tablas dinámicas correspondientes que hemos dado a nuestras tablas dinámicas. Aquí es donde elegimos cada uno de los segmentadores. Al dar chulito vamos a conectar el segmentador con esa tabla dinámica. En este caso no quiero conectar las entidades con cada banco porque cada banco es diferente. Entonces no voy a señalar el banco, solamente las demás tablas dinámicas. Le doy a aceptar y ahí tengo la conexión del segmentador de datos. Hago lo mismo para el motivo del crédito y valido si lo necesito para cada una de las entidades o no. En este caso le voy a decir que sí y conecto todas las demás tablas dinámicas que yo prefiera tener conectadas. Si alguna no corresponde, pues no la conecto. Eso depende del análisis que queremos hacer con nuestras tablas dinámicas. A veces queremos que un filtro afecte una gráfica o que no lo afecte. En este caso no quiero que el motivo afecte la gráfica de motivo porque no tendría sentido. Entonces lo dejamos por fuera. Y así es como hacemos las diferentes conexiones. Ustedes pueden ir haciendo conexiones y pueden ir luego haciendo clic sobre los segmentadores para ver cómo se comportan sus gráficas. Y si ven que algo no funciona bien, pueden darle nuevamente clic, conexión de informes y desmarcar la gráfica que no quieren que se mueva cuando ustedes hagan una segmentación. Esto es a prueba y error. Ustedes pueden ir viendo y pueden ir probando esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y entre el nombre de la tabla dinámica sea más informativo para lo que ustedes necesiten ver en sus indicadores, pues les va a ayudar mejor a entender con qué tablas sí conectarlos y con qué tablas no. Por ejemplo, aquí yo ya conecté todas las tablas dinámicas. Ahora puedo empezar a hacer pruebas haciendo los filtros y viendo cómo se comportan cada una de las gráficas, y si alguna tiene un problema, pues entonces le doy clic derecho y vuelvo a hacer las conexiones correspondientes con el que yo necesite. En este caso, con las entidades financieras no tengo ningún problema. Y aquí tengo los motivos del crédito. Entonces, todo funciona correctamente. Muy bien. Con esto ya hemos terminado nuestro dashboard y así es como nos ha quedado al final. Ya podemos entonces finalizar este video, agradecerles por haberlo visto y esperando que les haya gustado y me puedan dejar sus comentarios sobre qué les ha parecido.